Hola, hola. Bueno, los voy saludando mientras se van conectando y me confirman si me escuchan, si todo está bien. Hola, hola. ¿Cómo están? Luciano, Leandro, buenas noches. Adela, ¿cómo estás? Súper, gracias por confirmarme. DNA Leiva, hello, se escucha. Sony 323, hola, 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 hola para todos. Bueno, hoy vamos a tener un live muy especial, muy especial. A Vale Montaño, hola, hola hermosa, gracias por estar acá. Wow, Cris Pebe está desde Málaga, España. Bueno, menos mal no es tan tarde. No es tan tarde, pero bueno, hoy vamos a tener un invitado muy especial, como les decía. Estamos haciendo el vivo un poco más temprano porque estoy en Puerto Rico con una hora más de la que normalmente tengo en Colombia. Entonces creo que incluso es más cómodo este horario para la gente que está en Argentina y en Chile. Por ahí vi a Carmen, mi Carmen en Chile. Ay, mi Sebas bello. Un abrazote, espero verte pronto. Angie Ramírez, buenas noches. Bueno, creo que ya vi por acá la fundación. Lilu me pregunta dónde estoy. Estoy en Puerto Rico, en San Juan. A ver, voy a invitar a Daniel, que ya vi la fundación por acá. Exacto. Ya se van conectando. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Qué Muy bien, placer tenerte por acá, gracias. contar con tu presencia. Que bueno, ha sido un live muy esperado por mí y bueno, mi comunidad que va a quedar encantada contigo, con tu conocimiento. Esperemos que sí. Claro que sí. Bueno, para las personas que se van conectando, les presento a Daniel. Daniel está en Argentina. Es una persona muy especial que quiero que él mismo nos cuente su historia, el cómo, porque es muy importante, Daniel, que sepamos de dónde llega ese conocimiento que tú compartes. Eh, y bueno, que obviamente no es un conocimiento que te da por inventar y que viene de tu imaginación, sino No, que has procesado, y que es una historia muy interesante para compartir, el saber cómo has llegado tú a este camino. Así que bueno, te doy la bienvenida y te doy la palabra. bueno, muchas gracias. Bueno, en un momento de mi vida, cuando tenía 21 años, eh, viviendo aquí en Argentina, en una zona montañosa, ¿no? de sierras, eh, tuve a diferencia de mi vida hasta ese momento, tuve un momento de hacer una reflexión sobre cómo yo me manejaba en el mundo, a diferencia de lo que hacía a diario, que entiendo que es bastante común a nosotros, ¿no? Como uno está evaluando desde el individuo que es, hacia dónde va a avanzar, qué es lo que va a buscar, los objetivos que uno tiene, ¿no? Cómo va a llevar adelante ese camino. Pero siempre basado en uno como centro, y en lo que puede ser de mi interés ahí fuera de mí, y entonces para ver hacia dónde dirijo mi atención y esas búsquedas, ¿no? Como, bueno, la búsqueda personal, pero muchas veces ahí yo me di cuenta que era egoísta, porque cuando yo miraba hacia donde estaba aquello que necesitaba, me daba cuenta que utilizaba muchas veces a las personas o actuaba para poder conseguir lo que quería, pero poca atención ponía en cómo eso podía llegar tal vez a perjudicar y no a beneficiar a las otras personas, porque lo único que me interesaba era lo que yo
quería obtener. Nunca pensé en hacerle mal a alguien, pero tampoco me interesó pensar en hacer algo bueno, ¿no? Entonces, bueno, como que viendo que yo manipulaba las situaciones a mi conveniencia, vuelvo a repetir, lo que entiendo es común a nuestra vida, no era que fuese un manipulador excepcional o especial. Eh, yo hice ese análisis sobre mí, no juzgué a nadie, ni me comparé con otros, sino que observaba eso de mí. Y cuando veía la vida de los demás, vi que había muchas personas que hacían esto y entonces en algún momento me pareció que era algo común a otros, pero más allá de que fuera o no común a otros, me di cuenta que no estaba bien, porque manipulaba situaciones, ¿no? Entonces me entendí egoísta. Pero mientras tenía esa reflexión, sentí como que tenía que ir a la cima de una montaña, que estaba ahí cerca de donde yo me encontraba, ¿no? Esa montaña. No sentí ninguna voz ni ninguna cosa así como extraordinaria, es algo, fue como una intuición más que nada, ¿no? Miré hacia la montaña y dije, ahí tengo que ir. Entonces lo visualicé el lugar. Y bueno, en ese momento estaba ya casi oscureciendo, entonces nunca había ido a ese lugar, que era lejos, es decir, había que caminar y subir esa montaña. Entonces de noche entendí que no debía hacerlo, era imprudente, y esperé al día siguiente. Dije, mañana en cuanto amanezca voy a ir. Y bueno, pasé la noche prácticamente sin dormir, con una alegría como que, no sé si estaba esperando que amaneciera para ver qué me habían dejado de regalo los reyes, toda esa alegría. Y bueno, antes de que amaneciera ya empecé a emprender la caminata, en donde todavía con oscuridad tenía lugares habitados para ir transitando, iluminados. Bueno, llegué al pie del cerro ya al amanecer y empecé a subir. Bueno, y llegando a la cima, me siento en la cima, miro hacia abajo, hacia el valle y veo, bueno, los distintos poblados en ese valle y otra vez esta reflexión que había tenido ese día anterior, ¿no? De mi tamaño en el mundo, que yo me creía tan importante por cómo manejaba las cosas, como si fuese yo el centro, porque manipulaba las situaciones a mi conveniencia, y yo pensar que la gente que está ahí abajo, si mira hacia acá arriba el cerro, ni me ven, si soy tan pequeña en el paisaje, y yo me creo un centro. Y mientras hacía esa reflexión de ubicarme en mi dimensión, empezó a proyectarse delante de mis ojos imágenes de... La primera imagen fue un grupo de personas reunidas alrededor de otras, todos de pie, como en una calle muy angosta, en casas como de construcción parecía muy humildes, así muy precarias, pero era algo que correspondía a otras épocas, la misma vestimenta de las personas, así lo marcaba, y yo observaba eso desde un lugar elevado, ¿no? A unos metros sobre sus cabezas yo los observaba y escuchaba lo que hablaba esa persona que estaba en el centro, todos cubiertos así como con capuchas, las Ujú. cabezas, las ropas eran tejidos como muy gruesos, así era algo como muy antiguo. Y observaba, ¿no? La verdad que no me llamó la atención el suceso, que era muy extraño, porque estaba viendo con los ojos abiertos eso, mientras a la vez allá en el fondo estaba el valle, o sea, cambió mi foco, porque de ver el valle, esto que estaba aquí delante proyectándose, empecé a observarlo, y escuchaba lo que decía ese ser que les hablaba, y hablaba sobre temas espirituales que jamás en la vida a mí personal como Daniel, jamás me interesaron ningún tipo de temas espirituales. Si alguien empezaba a hablar de eso, yo desaparecía. Nunca me llamó la atención, ni desde lo religioso, ni desde lo oculto, nada de eso. Eh, entonces, mientras hablaba, sí me atrapó lo que él hablaba. Entonces, estaba de alguna manera hablando
de lo que era el espíritu y la diferencia que había con la materia y cómo interactuaban. Entonces, como que me apasionó lo que estaba hablando, ¿no? Era algo como que realmente era eso, ese regalo que esperaba, era porque me atrapó. Me olvidé, me desconecté de que yo estaba sobre la montaña y de que eso no era algo común, porque lo que para mí era común era ver el valle, no ver eso proyectado, pero no le di más trascendencia, digamos, juzgándolo con mi mente, sino que lo tomé así como se presentaba, pero como con mucho amor, ¿no? Algo que estaba bienvenido. Y mientras yo lo observaba y escuchaba muy atento lo que estaba diciendo, porque me identificaba mucho con lo que decía, y lo que decía, aunque nunca lo había escuchado, a mí me resonaba muy profundamente y tenía una seguridad total, plena de lo que estaba hablando ese ser o ese personaje, porque así yo lo sentía y lo entendía. No había, para mí no había lugar a duda, no podía cuestionarlo. Entonces me iba moviendo ahí en esa altura en donde me encontraba observando como alrededor, como hoy podríamos decir, en ese momento no existían como hoy tan fácil de alcanzar, pero como si observaba desde un dron, ¿no? Uno ve como una cámara desde la altura y me iba moviendo, y en un momento que me voy moviendo como más hacia el frente de quien hablaba, le veo el rostro y vi que era yo el que estaba hablando, pero con otro rostro, no este físico que tengo hoy, pero sabía que era yo. Y no, tampoco me puse a pensar ni qué significaba eso, sino que estaba atrapado por lo que comunicaba. Cuando me di cuenta que era yo, pasó muy poco tiempo que desapareció esa imagen y apareció otra, que estábamos en un desierto rocoso, en donde otra vez estaba hablando con otro rostro, sentado yo en unas rocas y muchas personas alrededor, así como distanciados, más cerca, que estaban todos atentos a lo que estaba hablando. Y seguía hablando sobre ese mismo tema espiritual, ¿no? Ujú. Y entonces así se fueron sucediendo muchas imágenes, en definitiva, para no hacerlo tan largo. Y en realidad pasó el día para mí, en un momento que ahí presto atención a que era el Daniel que estaba sentado en la cima de la montaña, ya se venía la noche. O sea, me había pasado el día en esa situación de estar visualizando en distintas formas físicas, estar hablando sobre ese tema. Pero cuando hablaba sobre ese tema, que me apasionó y abracé verdaderamente, como que se me representaba también la imagen dentro de esa proyección de todo eso que relataba, pero de una manera concreta, ¿no? Entonces yo como que veía en el universo cómo se desplazaban los astros, cómo los ángeles manifestando el Om le daban forma a las cosas y resonaban, ¿no? Es decir, era algo realmente como que uno no quería salir de esa realidad. Un viaje. Eh, claro, era algo realmente muy hermoso, muy contrastante con la realidad que uno vivía en lo humano, entonces no lo quería dejar. Pero cuando presté atención desde Daniel y mis sentidos físicos a la realidad, se venía la noche, pero antes que eso, lo que sí, cuando tomé contacto con esta realidad, se instaló en mí un dolor de cabeza como en mi vida había tenido. Era enorme el dolor de cabeza, hasta me costaba respirar profundo y yo sentía que la cabeza se había estirado así hacia los lados, era la sensación como si se hubiese estirado, y entonces dije, basta, no puedo más, porque entendí que ese dolor de cabeza tenía que ver con todo eso que estaba viendo, y Ujú. se cortó toda esa imagen, y quedé en esta realidad, en donde también empecé a pensar, se viene la noche, tengo que bajar la montaña, no vine preparado para caminar de noche en una montaña que no conozco, un sendero, bueno, cuesta abajo, Ujú. un sendero que no existía porque al fin y al cabo tuve que ver por dónde subía y cómo llegaba a ese lugar, no era un lugar turístico que la gente frecuentara, Sí. entonces tenía que ir abriendo ese espacio. Bueno, de hecho bajé la montaña,
llegué de noche ya al último tramo, bien oscuro, pero mientras bajaba también iba, porque muchas cosas de las que había visto, como que me resonaban o resaltaban más que otras, iba tomándolas con mi mente y cuando las visualizaba o las refrescaba, otra vez me conectaba con eso y como que si se abrían en palabras que pude acceder en esas imágenes, eran como que si esas palabras liberaban libros, es decir, contenidos que otra vez me hacían doler la cabeza, ¿no? Pero como que se abría todo un universo de información y entonces lo cerraba de vuelta por el dolor de cabeza, ¿no? Y seguía bajando la montaña y otra vez me tomaba esto de el ansia de querer visualizar y profundizar y bueno, y volví al dolor de cabeza. Ese ejercicio bajé, llegué a mi casa, estaba solo en mi casa, no estaban mis padres, entonces pude empezar a vivir solo la experiencia de salirme del cuerpo, una cantidad de cosas que se dio todo en un día, grandes cambios y luego en los días sucesivos muchas experiencias que eran extraordinarias para mí. Nunca lo tomé como un fenómeno que de alguna manera me sacara de mi realidad, ¿no? Como que era muy consciente de esta realidad que estaba viviendo y esto que estaba pasando. Pero ¿qué pasó en mi caso? Jamás en mi vida yo había escuchado, como dije, no me interesaba lo espiritual, ni lo tradicional religioso, ni lo nuevo en cuanto a hoy entendemos como esta nueva era y todo ese movimiento. Nunca me interesó nada de eso, así que no tenía nada de información en mi cabeza al respecto. Con el tiempo hoy les puedo decir que recordé mis vidas pasadas, ¿no? Pero Ujú. en ese momento jamás en mi vida había escuchado yo un término de vidas pasadas, no hubiese entendido lo que era eso, entonces lo viví como naturalmente. Empecé a tener experiencias de salirme del cuerpo, de encontrarme con seres, de viajar a otros lados, pero no en forma física, bueno, muchas experiencias así. Y dos de ellas fueron como las más fuertes de esas primeras experiencias. Una, primero, que fue encontrarme con ese ser que yo mismo también definía como el padre, que es un anciano con barbas blancas, lacias, muy largas, igual que el cabello muy largo, blanco, lacio también, vestido él de blanco, con un cetro en la mano, que me hablaba y me decía que yo venía al mundo a cumplir con un propósito y con una labor. Me dijo que, bueno, tenía un grado de conciencia, que le dio un título, y que se esperaba que yo cumpliera con aquello que me había comprometido antes de venir. Eran cosas que yo lo escuchaba muy atentamente, entendía lo que me decía, pero no conseguía tal vez ligarlo con la realidad que estaba viviendo, ¿no? Porque a ver, como cuando uno pasa en un sueño que lo vive tan real, aunque por ahí cuando despierta uno se da cuenta de lo imposible que puede llegar a ser eso, que no puede ser una realidad. Yo ahí lo vivía como una realidad, era muy coherente, lógico, todo lo que me expresaba y me decía. Y bueno, cuando termina de decirme de lo que era mi labor, mi desempeño, lo que se esperaba, eh, estábamos en la cima de los Himalayas, íbamos caminando por dentro de unas cuevas y llegamos al borde de ella, o sea, ya salíamos al exterior, afuera estaba nevado y cuando llegamos a ese borde nos detenemos al borde y entonces yo parado a su diestra, él me dice, me apoya su mano derecha en mi espalda y me empuja levemente, así como me da un impulso, y me dice, ve, vuelve al mundo. Entonces yo siento así ese impulso, avanzo así entre la nieve, camino un poco y veo hasta un borde, un precipicio que a pocos metros estaba, no sé, 15 metros de distancia estaba ese precipicio. Vi nieve todo alrededor en montañas muy altas y abajo un valle verde en donde había como una cúpula de energía azul, de donde provenían, cuando miro hacia abajo, muchos sonidos
que son los mismos sonidos que uno oiría desde un edificio de altura, es decir, que no distingue nada específico, pero sí la suma de todos esos sonidos que se generan por nuestra actividad. Y entonces yo lo que sentí y pude entender que dentro de esa cúpula de energía estaba toda la humanidad como concentrada, y que es lo que él me decía, que vuelva, ¿no?, al mundo. Y ahí, entonces, mirando hacia ese lugar, yo me puse a pensar, digo, sobre todo lo que me había dicho, ¿no? Yo digo, yo, Daniel, pensaba, si yo soy un electricista, ¿no? Es decir, ¿qué misión puedo tener y qué labor y cómo voy a llevar adelante lo que él me decía, un poco de compartir una palabra? Y ahí salí de esa experiencia y volví a mi cuerpo en el lugar donde me encontraba en las montañas. Al poco tiempo, otra vez en meditación, abro los ojos y estaba en el desierto, y ahí en el desierto empecé a observar alrededor, porque yo sabía que estaba sentado en algún lugar que no era ese, y de repente estaba viendo el desierto y sintiendo, y entonces observaba porque era algo raro, ¿no? Como que si uno apareció en otra parte. Ujú. No me asusté en lo absoluto, sino que era algo extraño, entonces observaba para ver a dónde quería llegar esa experiencia, esa situación, y mientras estaba observando, siento que de mi lado derecho alguien me habla, y cuando yo estaba mirando hacia el lado izquierdo, miraba las dunas, así en la arena, en el desierto, como observaba ese paisaje, cuando siento que me hablan, giro la vista hacia donde provenía la voz, a la derecha, y cuando veo, estaba parado hacia mi derecha, un poco entrecruzado, Jesús. Y me dio una alegría enorme, y cuando lo vi, como digo, esa alegría de quien no ve uno hace mucho, una cosa así, la sensación, un amigo, un hermano, alguien que uno esperaba. Y entonces tuve el impulso de ir hacia él, como abrazarlo, porque alguien que uno no veía hacía mucho, era la sensación. Y entonces, cuando tengo ese impulso, que hago como el amague de acercarme, ahí presto atención a lo que me estaba diciendo, porque él estaba hablando, y a la vez lo observo y veo que él no movía la boca, me miraba, y yo lo escuchaba claramente que me estaba hablando, Claro, y me decía, presté atención a lo que me decía, y otra vez me decía con sus palabras que venía con una tarea que tenía que cubrir, que se esperaba de mí. Y entonces empecé a analizar y empecé a pensar, esto no puede ser, yo pensaba por mi interior, ¿no? Esto debe ser mi orgullo, que tomó esa forma y me quiere hacer creer que yo tengo una misión, que tengo una labor, que soy más que otros, Ujú. porque tengo una misión que otros no tienen. Entonces me imaginé poniéndome delante de todas las personas y comparándome, y vi que no tenía absolutamente nada de diferente a cualquiera. No, la verdad que no me siento estar por encima de nadie y soy igual a cualquiera, ¿no? Entonces como que observé y la verdad que no siento orgullo, no me siento más que nadie. Pero mientras hacía esa reflexión interna en silencio, otra vez me vuelve a hablar, y entonces yo como que si buscaba de observarme hacia adentro, y siento que me vuelve a hablar, y cuando me vuelve a hablar lo miro, y cuando lo veo estaba en el mismo lugar él, pero detrás de él había 20, 30 seres más, eh, con unas ropas de unos colores que es indescriptible, la pureza, la intensidad de los colores de esas ropas y combinaciones, ¿no? Turbantes rojos, bandas amarillas, colores violetas, es decir, fuertes, todo muy intenso, las ropas, los colores que tenían, todos detrás de él, todos mirándome mientras él me hablaba. Esta vez movía la boca para hablarme, ¿no? Y entonces se sonríe y me dice, sí, me dice, porque estaba él escuchando mis Tus pensamientos. reflexiones internas de que si como yo, que debía ser mi ego, me dice, sí, me dice, ve tú y hazlo. Entonces yo dije, bueno, si lo dice el maestro, él es el maestro y sabrá por qué lo dice. Yo no me creía capacitado para hacer lo que me decía, en definitiva,
eso es lo que a mí me llevaba a cuestionar un poquito la experiencia, porque me estaba pidiendo que yo comparta algo que nunca yo había buscado o había obtenido, yo creía, porque yo pensé que para poder compartir conocimiento uno tenía que al menos tener lectura. A Ujú, mí nunca me interesó leer, nunca estudié algo que específico, nunca terminé siquiera la escuela, entonces digo, ¿qué voy a compartir? Pero dije, bueno, como él insistía, digo, si lo dice el maestro, él sabrá por qué. Entonces, es como que si obedecí ciegamente. Dejé el lugar en el que estaba y me puse a marchar en el desierto. Y me puse a caminar para dirigirme a hacer lo que él me decía. ujú. Y ahí salí otra vez de ese estado de meditación en el que estaba y volví a mi cuerpo y a mi realidad. Y esas fueron de alguna manera las dos imágenes más fuertes desde un reconocimiento del momento de dos seres que el grueso de la humanidad tiene presente, digamos así, ¿no? Después me fui encontrando con otros seres que yo en primer momento no los reconocía, después fui sabiendo, en realidad cuando compartía con algunas personas no me decían, ah, pero ese es el maestro Kutumi. Y yo la verdad que no, era, digo yo, perdón porque parecerá una falta de respeto, pero así lo vivía y lo sentía, de que yo, un barbudo como yo, claro, y hacíamos cosas y hablábamos, y a mí me agradaban esas experiencias porque eran comunes, es decir, nunca se dio una situación en donde alguien exigiera reverencias o algún comportamiento, una actitud distinta a la normal que uno tenía que tener. Entonces, me hacía bien sentir un cielo así, en donde era como parte de una familia, no era jerarquías, ¿no? Y bueno, fui teniendo muchas de estas experiencias, pero mientras tenía esas experiencias me di cuenta que para poder llevar a la práctica lo que me había dicho aquel anciano, nadie en el mundo lo podía impedir, pero cuando observé yo situaciones en donde, hipotéticas, así yo generaba, que tuviera yo que compartir o llevar adelante lo que él me decía que venía a hacer, me di cuenta que no podía porque tenía timidez, porque no me creía capacitado, porque no sabía cómo hablar y por dónde empezar, por una cantidad de cosas humanas, porque pensaba yo que, es decir, amaba a una persona y que si yo tenía que dejar a esa persona, por ahí no lo iba a hacer para ir a atender a un desconocido. Me di cuenta que había mucho egoísmo en mi interior, muchas limitaciones que en realidad eran mías, no tenían que ver los demás. Entonces dije, bueno, no sé si podré cumplir con esto, voy a hacer todo lo que esté de mi parte. Y entendí que lo que tenía que hacer era lo que yo denomino mi trabajo interno, es decir, ver hacia adentro lo que tenía que ordenar y las limitaciones que había en mí que impedían que pudiera llegar con un mensaje o con amor a la vida de las demás personas. Pero en la medida que fui haciendo esa experiencia de ir encontrando mi realidad interior, que mucho era esto de que criticaba a los demás, pero que estaba en mi interior, lo pude ir viendo, pude ir enfrentando muchas de estas cosas, pude ir superándolas para encontrar otras, y en ese camino de ir superando muchas limitaciones, fui empezando a recordar esas vidas que en ese momento se proyectaron como una película. Entonces empecé a recordar haber estado en otros lugares y cómo todo eso se fue uniendo con el conocimiento que a través del tiempo fue llegando, de las mismas experiencias, ¿no? Empecé a salirme del cuerpo y dejar el cuerpo conscientemente haciendo labores físicas, pero yo retirándome a otras partes, hacer otras cosas que era invocado para presentarme. Entonces, a ver, todo esto, que suena más de alguien con problemas psiquiátricos, eh, todo esto, claro, yo mismo me cuestionaba a veces si no me estaré volviendo loco, pero también era imposible de cuestionar la realidad de mi experiencia.
cuando yo la quería compartir con alguien, lógicamente que no entendían lo que estaba diciendo y muchas veces no compartían lo que estaba diciendo. Pero yo decía, y sí, como que si alguien me está relatando en el lugar donde se encuentra, el paisaje que está viendo, yo puedo aceptar que es real lo que él me dice o puedo dudar de lo que me está diciendo. Pero desde acá sé que no puedo ver lo que él está viendo, ¿no? Para poder ver lo que él está viendo habrá que acercarse para comprobar si es así. Entonces digo, bueno, lógicamente, porque van a aceptar ciegamente lo que digo. Entonces acepté que era mi experiencia, lo que yo estaba viendo desde el lugar en donde me encontraba parado y lo que vivía y cómo todo iba teniendo cada vez más sentido y lógica. Y entonces al fin fui descubriendo que lo que tenía para compartir con el mundo, digamos así, que me decía el anciano tenía que compartir, lo que tenía para compartir eran esas memorias, esas experiencias vividas a través del tiempo. Entonces, claro, yo primero pensé desde lo humano, nunca leí nada, si yo no leí, pensé que si no leí la Biblia, ¿qué le voy a hablar a la gente? Entonces no se trataba de hablar de lo que leí, se trataba de hablar de mi experiencia. Entonces, esto de ir enfrentando las barreras que había en mí me permitió acceder a ese conocimiento de mi vida, ¿no? Entonces fui aprendiendo a diferenciar lo que uno cree a lo que uno sabe. Entonces, el creer, yo sé perfectamente que el término creencia es la expresión de una inseguridad. Es decir, si uno cree es porque no está seguro. Si uno está seguro, uno afirma lo que es. Entonces yo dije, yo no quiero creer, yo quiero estar seguro. Y para estar seguro la única manera no es estar buscando qué dicen los demás al respecto de cualquier tema, es llegar yo a esa realidad para poder afirmarlo. Entonces dije, voy a enfrentar lo que sea que se presente para poder alcanzar esa verdad, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenía que enfrentar eran mis limitaciones, no era enfrentarme con nadie, sino eran mis propias limitaciones. Cuando dejé y fui dejando de lado las limitaciones que tenía en mi vida y fui más allá, pude ver que más allá había muchas cosas, detrás de esos velos o de esas murallas que tenía construidas, en donde yo me sentía como protegido, pero a la vez estaba estructurado. Entonces fui saliendo de esa estructura y viví experiencias que, bueno, no sé, salirme del cuerpo y hasta de la propia tierra, estar en el espacio, y me recuerdo la primera vez, de repente abro los ojos y estaba en el espacio, y lo natural humano que fue, miré hacia mis pies, porque digo, ¿dónde estoy parado? Como que uno así encuentra estabilidad, y no había nada a mis pies, y entonces tuve la primera sensación como una descompostura, pero claro, después empecé a hilar con todo esto, ¿no? Como uno se agarra de toda esa estructura que está acostumbrado a vivir, y en realidad cuando presté atención yo no me sentía ni cabeza abajo, ni cabeza arriba, ni flotando, me sentía presente, y a su vez veía como todo alrededor se movía, o yo dentro de esa inmensidad, y empecé a experimentar la libertad de no tener los pies sobre la tierra, ¿no? De poder desplazarme, de poder moverme y ver, no veía la tierra en ningún lugar, en algún lugar lejano, como todo era como amigable, como familiar, ¿no? No me identificaba con un puntito de esos, como que todo era parte del universo en el que estaba. Entonces, como que uno ahí se abrió esa comprensión de la inmensidad y de ser De todo parte de sin esa ser. inmensidad. Claro. Claro, entonces experimenté el estar libre por un momento. Y cómo se sentía eso. Claro, si yo lo analizaba desde lo físico, desde lo humano, esa inmensidad a uno lo apabulla porque uno se siente desprotegido, ¿no? Indefenso en toda esa inmensidad. Uno se siente bien desde las pertenencias, desde las posesiones, desde las seguridades, desde la firmeza que nosotros entendemos. Pero yo pude encontrar todo eso en el espacio también. Y fui entendiendo también desde el lugar en el que estaba que todos estamos en el cielo. El cielo no es lo que vemos desde la tierra ahí arriba como algo que está alejado de nosotros. Mirando la tierra desde otro lugar, la tierra se la ve como un punto de luz que es parte de todo ese cielo. Entonces,
estaba dentro de todo eso, ¿no? Y bueno, todo esto me fue abriendo como la comprensión y para que también fuera ubicándose dentro de mi vida todos esos volúmenes de conocimientos y de experiencias en el lugar en el que debían estar, para poder tener acceso desde mi inteligencia y poder volverlo, eso sí yo lo tenía muy en claro, poder volverlo accesible o posible de alcanzar para cualquiera. Es decir, yo entendí que esto debe de llegar absolutamente a todos, no hay ni edad, ni creencia, ni raza, es decir, no importa de dónde se encuentren ni la situación que estén atravesando, todo lo pueden alcanzar, todo tienen que llegar. Entonces, yo pensaba en esto porque digo, yo tengo que volverlo alcanzable, tengo que volverlo accesible. No hay elegidos, eso yo lo entendía, lo tenía en la conciencia, ¿no? Uno se elige si quiere seguir ese camino y tener esa vida más abierta o vivir estructurado, porque yo lo entendí porque yo mismo venía de eso. Entonces, no es que Dios me eligió al azar, sino que uno se va preparando para poder, superando sus limitaciones, ayudar a otros a hacerlo. Entonces, fui entendiendo todas esas lógicas y realidades, y bueno, de a poco y con el tiempo, como les digo, fue a los 21 años que dio inicio, fui tomando conciencia de lo que me dijeron, por qué me lo dijeron. Y empecé a recordar, ver el mundo y su evolución a través del tiempo, desde la Tierra en algunos momentos habiendo estado y desde fuera de la Tierra en otros tiempos no teniendo una forma física. Y entonces fui equilibrando todo eso en esta realidad de mi vida, en donde, bueno, los pies en el suelo y el corazón en el cielo, ¿no? Como no perder ese que yo entendía era mi equilibrio. Bueno, no le quiero hacer más largo todo este relato, más o menos No, es una no, idea. no, no. Maravilloso porque es que en esta respuesta diste un montón de información, pues no solamente ver lo espectacular de la historia y bueno, que seguramente sin tener información sobre eso, pues tuviste acceso a registros akáshicos, a vidas pasadas, hiciste viajes, en fin, y tuviste contacto con seres muy altos, de mucha luz, así que pues maravilloso a nivel de experiencia, pero pues también es reconocer en tu relato esa importancia que tú tanto le das y que efectivamente es así, al reconocernos ilimitados, al trabajar, hacer ese trabajo interior, trabajar nuestras creencias, que finalmente eso es tomar el camino espiritual. Ese despertar espiritual no es sino darnos cuenta de nuestra verdadera esencia y bueno, empezar como a vivir la vida desde otro lugar. Así que bueno, creo que tu relato fue bastante, digamos que ilustrativo de ese proceso también. Y yo pensaba mientras hablabas, Daniel, pues claro, debe ser muy abrumador tener toda esta información y empezar como a conectar tantas cosas, a tener tantas memorias. eh, y quería saber si en este proceso de vida que has tenido, de que bueno, que también, qué bonito poder tener este espacio contigo y que estés honrando esa misión que te fue dada cada vez más a través de las redes que te permiten llegar a más personas y que, como dices tú, no limita el conocimiento a unos pocos, sino que hay todo lo contrario. La idea es que todos podamos tener acceso a este tipo de información y ya será nuestra decisión el qué hacemos con esto. Es una cuestión de elección. Pero bueno, en este camino, ¿tuviste de pronto algún guía, algún maestro principal que te explicaba ciertas cosas cuando no las entendías? ¿O eras tú mismo siempre bueno, solito ibas como decodificando la información y la ibas entendiendo e integrando? Esa pregunta me surgió cuando te escuchaba, porque decía, claro, si yo tuviera que hacer todo esto sola, seguro me voy enloqueciendo o es tanto que, wow, no, explíquenme un poquito y con plastilina, ¿cómo es esto? Eh, no, nunca tuve un maestro que me dijera o que me aclarara algo. Es como que siempre, en algún momento sentía que una actitud de humildad era pedir claridad,
porque en realidad a mí se me comunicaban cosas que debía hacer. La cuestión es que yo humanamente después me preguntaba cómo las hago, Ujú, porque, no sé, sabía que tenía que construir, por decir algo, ¿no? Construir una casa, pero nunca hice esto, yo, ¿cómo lo hago? Entonces, si yo preguntaba cómo lo hago, nadie me respondía. A la vez, yo tenía muchos encuentros con seres que reconocía como seres de luz, pero nunca, nunca nos poníamos a vivir situaciones o estar hablando sobre qué tenía que hacer yo, sino que siempre estábamos haciendo cosas. Y yo las hacía con mucha soltura, con mucha confianza, ¿no? Realmente como alguien que sabía lo que estaba haciendo. Pero claro, ¿qué pasaba? Quien está limitado para hacer lo que debe hacer era la persona humana en mí, que no tenía en esta mente temporal la información de cómo llevar adelante lo que en este tiempo está viviendo. Pero lo que tuve que ir integrando es la memoria del espíritu, de a poco, a esta realidad para ir sabiendo lo que debía hacer. Y siempre veía esas distancias. Lo que sí, cuando se me confiaba que determinadas cosas tenía que hacer, yo no cuestionaba, sino que lo entendía, pero siempre si eso yo hacia el Padre dirigía mi palabra y le decía, ¿no? Yo no voy a hacer nada que no entienda, no voy a perder tiempo en lo que debo hacer, pero cuando lo comience a hacer o lo vaya a hacer, será porque sé lo que estoy haciendo. No quiero seguir ciegamente una palabra para encarar algo que no estoy seguro de cómo lo voy a hacer. Y no es que yo quiera competir con alguien o destacarme en algo, sino que quiero hacerlo bien, ¿no? Porque me parecía que era la manera de honrar al pedido, hacerlo como corresponde. Y para hacerlo como corresponde yo tenía que tener claridad de que iba a estar dispuesto a dar de mí lo mejor. Entonces, yo como que ponía como una especie de condición, ¿no? Yo lo voy a hacer cuando lo entienda perfectamente. Y siempre eso también yo lo tenía en claro y al padre se lo transmitía. No me voy a demorar, no me voy a tomar tiempo, no lo voy a poner ahí en pausa para hacer mis cosas que son más importantes. Para mí eso era lo más importante, pero también, lógico, como yo, que era físicamente quien tenía que manifestar una palabra o realizar alguna labor, como yo entrenaba a mi cuerpo, a mi mente, a mis sentidos para poder llevarlo de una manera pura. Pero nunca se me transmitió desde alguna maestría, ¿no? Siempre, siempre me estaban habilitando y expresando que tenía conciencia para hacer lo que tenía que hacer. Entonces no me tenían que decir qué tenía que hacer o cómo hacer lo que tenía que hacer. Bueno, sí, sí tenía y sentía y siento con determinados maestros como una mayor relación, si puedo expresarlo como desde lo humano, como alguna relación como más cercana, parece física, ¿no? sí. Con dos sobre todo, por ejemplo, que es Jesús y Kutumi, son como de alguna manera quienes siento como más cerca. Pero no, nunca con ellos, nunca, a ver, yo les dije que Jesús me dijo y me recordaba que tenía que hacer, pero no fue una imposición, ¿no? No fue que me encomendaron una labor y ahí yo tomé conocimiento de esto. Era como el momento en el cual fue el llamado a recordar Ujú, que a eso venía. Pero no, maestros particular, así, particularmente un maestro que me guiara por todo ese recorrido, por toda esa experiencia al día de hoy, no, nunca tuve. Inclusive el propio padre nunca, o ese anciano, digamos así, nunca asumió esa posición de ser un maestro que me ordenaba, sino que era un padre que compartía con un hijo, ¿no? ujú. Algo que tenía en su corazón y lo compartía con amor, y que yo tenía que ver
cómo lo incorporaba a mi vida, pero desde una realidad. Yo puedo creer de mí lo que yo quiera, claro. pero cualquier cosa que yo elija creer de mí o desde mí no va a cambiar la realidad. Entonces yo preferí ser sincero. Yo tengo que ver, para mí entendí, la humildad comienza por asumir todo lo que hay en mí, no solo lo que yo quiero ver. Entonces yo estoy teniendo una información que proviene de fuera, que me han dicho de algo que debo hacer, pero empecé a ver la realidad en mí y a ver que si era posible que yo pudiera poner en práctica aquello que se me dijo. Y ahí me encontré con que en mí había limitaciones. Entonces, bueno, Pero puedo tener esa labor. quiere decir, Daniel, que siempre durante todo este, digamos, todo este camino que has recorrido, has tenido tu libre albedrío de decidir si lo asumes o no. Sí, jamás, jamás No para ha sido una mí imposición. fue cuestionado. O sea, yo me cuestionaba a mí mismo si estaba en condiciones de hacer aquello. Nunca cuestioné a quien me dijo lo que me dijo. Me cuestionaba a mí mismo, porque para mí era sano eso. Porque al fin y al cabo, si a uno le dicen, bueno, te voy a dar la labor de construir una morada para quien necesita, yo digo, no sé si puedo hacerlo porque nunca lo hice. Entonces, no dudo de que lo que me están pidiendo es loable, es bueno, ¿no? Es de bien para otros. Sería un aporte, una ayuda, no lo dudo, pero ¿cómo lo puedo hacer? Y no quiero porque me lo dijeron ir a hacerlo, porque tal vez porque tengo la buena intención y tengo una misión, voy a construir una morada que se les va a derrumbar en la cabeza a la persona que vive dentro, y entonces le voy a complicar la vida más que aliviarle, ¿no? Entonces digo, no, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Entonces me tengo que preparar. Y para mí el prepararme resultaba ser el tomar más conciencia y profundizar más en esas experiencias, en ese mundo interno, ¿no? De esa memoria y del tiempo, y de lo que fui viviendo, y de dónde estuve, y de quién fui, y vivir muchas, es decir, a ver, yo no recordé la vida como muchas personas pensarán y quisieran recordar la vida, los momentos agradables. Yo vi mi muerte muchas veces, la mayor parte de las veces a mano de otras personas, lapidado, ahorcado, ahogado, de muchas maneras, y sentí, y siento, y tengo el recuerdo del dolor, de la angustia, de temores, pero sobre todo siempre lo que tengo presente es un dolor que era común en esas experiencias, un dolor por los demás. A mí me estaban quitando la vida, pero ellos no sabían lo que se hacían a sí mismos, ¿no? Es decir, eso es lo que a mí me pesaba y más me angustiaba y me dolía, porque iban a terminar con mi vida en breve, estaban en ese proceso, y yo no los podía alertar de lo que estaban haciendo y del daño que se ocasionaban, ¿no? Me dolía siempre eso. Y de alguna manera eso es lo que hoy me incentiva a compartir lo que tengo para compartir, que es mi experiencia. No hablo de ningún libro porque nunca me gustó leer, no me gusta leer, no lo necesito de hecho, porque yo podría hablar de lo que leí en un libro, pero prefiero hablar de lo que vivo. Lo que leo en un libro es algo en lo que puedo llegar a creer, pero no estoy seguro. Entonces prefiero hablar de lo que estoy seguro, y de lo que no sé no voy a hablar, y diré que no lo sé. Y son tantas las cosas que no sé, pero también veo, tiene sentido ponerme a saber cosas que en este momento no necesito para lo que tengo que llegar a hacer. Entonces me concentro en lo que debo de hacer y en que nunca me falte la conexión necesaria con esa realidad del espíritu para poder volcar lo que en el momento se necesita. Entonces, yo visualicé desde un principio, me imaginé que iba a comenzar a estudiar paramédico y que tenía que atender y ayudar a las dolencias de la humanidad. Entonces dije, yo puedo estudiar, me imaginaba, no tengo ni terminada la escuela, pero era la visión que tenía, pero digo, tengo que estudiar para ayudar y traer alivio. Si yo me especializo en alguna tarea, en alguna dolencia, o sigo alguna especialidad dentro de la carrera de medicina, podría atender a las personas que vengan con dolencias que están en relación con mis estudios, pero no podría atender a todas aquellas personas que yo no pude ver en mis estudios cómo tratar con su realidad.
Entonces me sentí muy limitado, iba a poder atender desde mi consultorio a un número limitado de personas, de todos los que están dolidos o afectados o con necesidad. Entonces me sentí mal, me vino como una angustia de decir, no, no, es como que estaba desamparando un montón de personas porque yo me limitaba por un estudio específico. Entonces dije, no, tengo que abrirme a conocer todo. Parecía como muy ambicioso, ¿no? Pero yo lo vi como muy real. Para atender a todos, cualquiera sea la dolencia que tengan, yo pueda llevarle un alivio. Y entonces, eso me dejó tranquilo. Y seguía con la imagen de estar en el consultorio y que fuera había pacientes que tenían un orden que seguir y tal vez como si tomaran algún número que a través del cual se los iba a invocar para ingresar al consultorio, harían una fila y entonces pasa el que sigue y lo podría atender porque estudié con todos. Pero yo pensé, por ahí el que sigue tiene su dolencia y por eso está aquí. Pero tal vez quien está detrás de él, que por orden debe de esperar a que salga quien está delante, tiene más necesidad o es más apremiante y solamente porque tiene un número que sacó antes o está antes en la fila va a entrar antes, pero a lo mejor necesita una atención más inmediata a quien estaba detrás que él. Digo, me sentí mal atendiendo una persona y que esperen todos los demás con su dolencia. Me sentí mal, me sentí como impotente, me sentí un poco como injusto también, porque yo puse un orden para poder atender y condiciones. Entonces, me angustiaba pensar en que solo podía atender una persona mientras esperaban otros que necesitaban también. Entonces, fui entendiendo y dándome cuenta que la irradiación alcanza a todos aquellos que están ahí abiertos a recibir, ¿no? O implorando. Entonces, puede que físicamente tenga que atender a una persona y más no pueda porque también tengo un cuerpo y un tiempo, pero ¿cómo abarcaba a los demás? Eso pensaba yo. Entonces me di cuenta que uno siempre está irradiando lo que uno es. Entonces, una cosa es irradiar una creencia, que es una inseguridad, y otra cosa es irradiar la realidad que uno vive, que uno abraza, o de la que uno forma parte. Entonces, yo digo, yo tengo que vivir esa realidad e irradiar y llegar. Entonces, voy a estudiar y abrirme hacia todo y poder responder dentro de todo a todo lo que hace o se alcanza o se visualiza como una necesidad espiritual. Pero todo eso superando mis propias limitaciones y bueno, realizando todo lo que es posible de realizar en mi vida desde la realidad que vivo, Ujú. conscientemente y manifestada desde lo físico. Entonces, eh, me fui abriendo, fui recordando y todo eso también me fue marcando. No recordé solo los momentos gratos, vi momentos de dolor, y tenía experiencias en las que se me estaba marcando haber vivido momentos en la historia, en donde tuve encuentros o tiempos de compartir como momentos grandiosos para la realización del espíritu, pero también momentos dolorosos, ¿no? Y bueno, como que entendí que era parte del camino. Hoy estaremos de acuerdo con lo que estamos hablando o la visión o el entendimiento que tenemos de la vida, algunas personas, y otras no. Entonces siempre es así. Pero, es decir, cómo uno lo lleva en equilibrio, cómo uno respeta el libre albedrío del prójimo, ¿no? Vos hoy hablabas del libre albedrío. Siempre tuve ese libre albedrío para elegir, siempre lo tenemos cada uno de nosotros. Y para entender que cómo se puede evitar el infringir el libre albedrío es saber conocer el propio. Entonces, yo tengo libertad para moverme dentro de mi libre albedrío, pero no para ingresar en el del prójimo. Entonces, yo no intento imponerle nada a nadie. Intento compartir poniendo a exposición lo que tengo disponiendo de él para compartir con los demás. Y si los demás lo entienden que para ellos es de valor, ahí está y sírvanse. Pero no voy a querer invadir la vida de los demás, su privacidad, sus creencias, nada. Es decir, expongo lo que hay en mí y si alguien lo necesita, sabe que ahí está
dispuesto yo a compartirlo. Pero Claro, siempre así para es. mí fue ponerme en el lugar del otro, ¿no? También para poder entender qué podía hacer. No es hacer lo que yo sé, sino que es hacer lo que debo. Ujú. Entonces, esto que yo siempre estoy reiterándole a las personas, ¿no? Un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Entonces, se trata más que nada de que sepamos distinguir en qué condiciones se encuentra la otra persona para saber cómo administrar lo que le vamos a brindar, que es lo que necesita. Pero no es dando todo a todos, sino que cada quien debe de recibir lo suyo. Y ahí es donde tenemos que hacer nosotros el análisis para poder ser buenos administradores, porque en el universo nada sobra, Ujú. todo es justo. Entonces, cuando le damos más a alguien de lo que en realidad necesita, estamos siendo injustos y creando algún tipo de desbalance de deuda Desequilibrio. y en parte generando un karma, porque estamos invirtiendo unas energías o bienes del universo en alguien que no está en condiciones de poder valorarlo verdaderamente de una manera pura y que muchas veces le da un uso egoísta a ese bien universal para conseguir fines personales y entonces uno queriendo hacer un bien potencia el ego, por ejemplo. Ujú. Entonces, es decir, la vida es conciencia, es una escuela, siempre aprendiendo, siempre enseñando, es decir, siempre también compartiendo lo que fuimos aprendiendo con amor para que puedan también los demás facilitarse un poquito ese camino, no dejar de crearse tantas complicaciones y también de complicarle tanto la vida a otros. Claro. Tú, es como si me estuvieras leyendo la mente las preguntas que te voy a hacer y tú te adelantas y vas respondiendo. Entonces estamos Mm. tan conectados, Daniel. Bueno, te voy a preguntar, aprovechando que estamos en una cuenta que hablamos de Los Ángeles, que conectamos con Los Ángeles, ¿qué experiencia has tenido tú con Los Ángeles? Si has tenido alguna en estos viajes, por decirlo de alguna manera, que haces o que conectas como con estas otras dimensiones. O bueno, ¿qué información te ha llegado a ti sobre Los Ángeles y su rol, sobre todo eso, su rol en nuestra vida como seres humanos? Bueno, la respuesta podría ser larguísima, porque lógicamente estamos hablando como mínimo del Claro, universo. sí. Pero los ángeles básicamente tienen como labor principal, desde ahí se desprende todo lo demás, entendido, no entendido, imaginado y por encima de cualquier imaginación. Pero básicamente los ángeles tienen la labor de sustanciar los ideales del Creador, es decir, lo que son sus ideales y sus objetivos más elevados y puros, los ángeles tienen la labor de proveerle de sustancia, es decir, de crear las condiciones y los vehículos necesarios para que esa voluntad superior se concrete y se plasme en una obra. Entonces ellos están trabajando en la creación constantemente. Como les digo, en todo lo que puedan imaginar y más allá de cualquier imaginación, están siempre presentes en todas partes. Entonces, bueno, pude ver concretándose esto. Es difícil expresar porque cuando uno está viendo con algún grado de conciencia lo que sucede en esos mundos sutiles, el tiempo transcurre de una forma distinta y uno puede ver en lo que parece un corto lapso de tiempo, puede ver cómo el transcurso de una evolución, ¿no? Hasta de una forma o de un propósito buscando alcanzar el objetivo y que todo eso puede llevar millones de años, pero uno lo puede ver en lo que parecen segundos y a la vez no se lo ve acelerado. Es como que si uno está como recordando, para que se haga más o menos una idea, no sé si se puede, pero eh, todo eso se manifiesta como ante los ojos o el entendimiento de uno en un corto lapso de tiempo físico presente nuestro. Pero es algo que se viene dando a través del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, creemos que el universo ha sido creado, decimos. El universo siempre está siendo creado.
El universo está haciendo la recreación del ideal del creador. El universo está en evolución constante. Todo lo que en él habita está en evolución. Todo lo que en él habita está transmutando. Todo lo que en él habita está modificándose. Hay una esencia que es de donde provenimos y quién somos, que está evolucionando a través de las formas. Y la forma va evolucionando de acuerdo a la evolución de la esencia, y la forma muchas veces se vuelve caduca o ya limitada para poder expresar la evolución de esa esencia, y debe de perecer para poder tomar una forma nueva para esa esencia que ha trascendido las limitaciones que antes tenía en esa forma. Entonces, los ángeles están trabajando siempre en todo esto. Entonces, sobre la vida de cada persona, de cada ser humano, hay un ángel que llaman normalmente desde lo religioso el ángel de la guarda, es decir, ese ser está muchos millones de años antes que la humanidad apareciera, ya acompañando el desarrollo de la chispa divina desprendida del Padre, ¿no? Porque ¿desde cuándo está Él? Él está desde que se individualiza esa chispa divina y tiene inteligencia propia, es decir, se individualiza, desarrolla su mente y a partir de ahí comienza a decidir por sí mismo, y desde ese momento entonces necesita a alguien que le lleve de la mano, que le acompañe, que le guíe y que le conecte con la esencia, aquella de donde en realidad él proviene, pero de la cual no es consciente de ser parte. Porque mientras esté uno siguiendo su visión limitada y limitada por su propio entendimiento y estructuras, hay mucho que no está viendo, que el ángel sí. Entonces, desde ese lugar que está el ángel, desde donde ve todo, está guiando y acompañando a un hijo del Padre. Entonces, bueno, los ángeles de la guarda llaman a quienes protegen justamente así, sus protegidos. Entonces, el ángel dice, es mi protegido, y lo protege y lo acompaña. Siempre, a ver, le digo lo que yo veo, ¿no? Es decir, siempre en estado de meditación, jamás abandona el estado de meditación. Un ángel no se pone a hablar con otro para pasar el momento. Siempre hay tarea y nadie duerme y todos están gozosos de tener la oportunidad de a través del amor ser útil, porque eso es lo que le da sentido a nuestra vida, ¿no? A la vida de todos, no es distinto a la de un ángel. Entonces, los he visto en sus distintas jerarquías, manifestaciones y grandezas y glorias, y bueno, hay jerarquías que la humanidad no conoce, porque se basa mucho en ángeles, en arcángeles, en Elohim, en querubines, en serafines, pero hay jerarquías enormes de ángeles y jerarquías que tienen que ver con el campo de servicio de cada uno de ellos. Entonces hay jerarquías que son planetarias, hay jerarquías que son solares, hay jerarquías que son cósmicas. Si hablamos de un ángel, pero un ángel que abarca el cosmos, tiene una experiencia y una dimensión en la expresión de su amor que va mucho más allá de un ángel que trabaja dentro de un esquema planetario y su evolución. Y también entonces depende, los ángeles siempre trabajando sobre la materia, por ejemplo, dentro de esas materias están los reinos, y dentro de cada uno de esos reinos hay vidas que van evolucionando. Entonces están los que están trabajando sobre el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, los reinos superiores, ¿no? El celestial por lo pronto más cercano a lo humano. Entonces, las labores que pueden llevar adelante es de acuerdo a la preparación que tienen. Entonces también existen esas jerarquías. ¿Y la jerarquía cómo se va dando? Con la vejez y con el tiempo. Entonces, quien tiene más caminos recorridos tiene más experiencia. Quien tiene más experiencia es lógico que guíe a quienes vienen marchando detrás todavía en camino a alcanzar o realizarse a través de la experiencia personal. Entonces, no son jerarquías militares en donde se dan órdenes. Hay reconocimiento de la jerarquía, de la grandeza, porque lo que estamos viendo y tenemos delante es el amor realizado en una dimensión superior a la que yo vivo. Entonces es una atención y una devoción hacia aquel que con tanto amor me acompaña y me observa y me respeta, ¿no? Entonces cuando uno ve todo esto y se entiende, se entiende mejor
el porqué y el orden que hay. Para mí toda esa grandeza y esa diversidad de formas de vida eh, me traen alegría y tranquilidad. Yo me sentí mucho mejor al ver la vastedad del universo y su vida y el orden. Me sentí mucho mejor con eso que con la creencia religiosa de que estaba Dios sentado en un trono, Jesús a su derecha, y unos angelitos tocando el arpa y alrededor, como que eso era la simpleza del cielo. Cuando vi lo complejo, es decir, hay tantas personas trabajando para que todo esto se encamine por la luz, por ese sendero de la luz, que verdaderamente hay mucha más protección de la que las personas creen o se imaginan. Entonces, por cada persona que está en esta tierra que tiene un ángel de la guarda, el ángel de la guarda también trabaja inmediatamente con tres ángeles que le asisten en esa labor, que son los que siempre están trabajando junto a él y los jueces del karma para darle forma a los vehículos de expresión del protegido. Entonces, tienen que trabajar en la creación, que son esos ángeles o esas formas o luces que muchas veces se ven en torno a una madre que está gestando un hijo, ¿no? Muchas veces han visto luces y seres, es decir, están los devas trabajando para la construcción de las formas de los vehículos a través de los cuales se expresará ese ser que viene. Entonces hay un cuerpo físico, que ese se ve con un ecógrafo, pero hay un cuerpo emocional, hay un cuerpo mental, que también se está desarrollando y trabajando. Y el desarrollo es siempre viendo que se cumpla la ley. Los ángeles están en eso, que de acuerdo a la necesidad de esa chispa divina, se produce la invocación de energías, que los ángeles a esas energías le proveen de sustancia para que se conformen los cuerpos. Entonces, por ponerles ejemplo, por eso digo, esto no terminaría nunca si nos ponemos a hablar de los ángeles. Están Nos toca volverte a siempre, invitar, Daniel. bueno, están siempre trabajando en la creación. Y el ser humano ordinario, digamos así, entregado a los apuros de la tierra, no lo escuchará, pero está resonando constantemente en el universo el Om, en donde ese Om que es incesante, pronunciado por todos los ángeles, es el que está llevando en la evolución a todas las formas visibles y lo invisible, ¿no? Entonces, ese Om, uno dice, ¿cómo se puede pronunciar incesantemente? Pues nosotros podemos pronunciarlo unos segundos hasta que se nos termina el oxígeno, pero esa pronunciación no viene de su verbo, es la nota que emanan, que emiten, es decir, la nota personal de cada uno de nosotros. Entonces, esa vibración, esa manifestación individual que va alineada con el todo, ¿no? Entonces es una melodía armoniosa. Y mientras esto se manifiesta, uno va viendo toda la evolución y el movimiento, y cómo todo se encamina por el buen camino, como debe ser, el de la luz. Nosotros individualizados, los seres humanos, decidimos empezar a manejar nuestras vidas y manejarnos dentro de ella a voluntad propia, y entonces, bueno, hay un tiempo en el cual el ser humano se ha olvidado de que viene de los cielos y que está solo de paso en esta tierra, y ha pensado que esta es la única vida que tiene muchas veces. Y ahí es en donde está el gran error, ¿no? Cuando viene a este mundo se concentra en trabajar para estar bien en este mundo, y mientras uno cree en este mundo lazos con él, esto lo volverá a traer. Entonces el ciclo de reencarnación no es un castigo, es en realidad que uno vuelve ahí donde se encuentran lo que uno considera tesoro. Entonces, si yo entiendo que el tesoro en realidad está en los cielos, es a los cielos a donde pertenezco. Y para poder hacer eso, renuncio a las cosas de la tierra. Renunciar no es irse a vivir a la intemperie, es saber que tengo todo lo que tengo, esta estructura que hoy me permite poder comunicarme con el mundo, pero es en este momento que estoy viviendo, pero no es todo para mí. Entonces le saco provecho y de alguna manera también la vuelvo útil para todos y no la atesoro como algo propio y personal que solo comparto de una manera egoísta
a través del amor con quien a mí me conviene. Entonces, cuando salimos de esas estructuras y de esos apegos, podemos ver que podemos volver muy útil, lo poco o mucho que tengamos para bien de todos. Entonces, el presente lo podemos vivir para nosotros o lo podemos vivir desde nosotros para bien de todos. Depende de cómo vivimos ese presente también, será lo que estamos sembrando y lógicamente lo que vamos a cosechar, ¿no? Y en todo este proceso, lógico, los ángeles acompañan. Cuando tomamos decisiones egoístas, los ángeles no nos acompañan, porque ellos no favorecen lo egoísta. Entonces toman cierta distancia. ¿Por qué? Porque es una decisión nuestra. Cuando nosotros decidimos atender lo que ellos nos insinúan, entonces de esa manera nos pueden acompañar porque nosotros nos sumamos a sus propósitos o a su claridad o a su luz. Entonces los ángeles siempre protegen el amor de Dios. Entonces cada vez que vamos capitalizando y creciendo en ese amor de Dios, los ángeles están más cerca. Pero cada vez que volcamos y canalizamos el amor egoísta, eso lleva a alejarnos de ellos. No es que se alejan ellos de nosotros, pero porque es nuestra decisión, nuestro libre albedrío, ¿no? Claro, wow, has dicho cosas tan hermosas, tan profundas, que, bueno, como dice ahí Nani, este espacio ha sido realmente mágico, Daniel. Yo no te quiero dejar ir. O sea, como que te quiero seguir preguntando cosas, pero bueno, más bien, tratemos de buscar un espacio para hacer una segunda parte que no quede tan largo. Bueno, Pero antes de que te vayas, sí quiero preguntar por pura curiosidad que me da, ¿cuántas vidas has recordado tú en este momento, ya todo este tiempo que has trabajado desde los 21 años? Imagínate cuántas has recordado, por darnos una idea. Sí. eh, no sé si es el número, es el tiempo. Y recuerdo hace muchos, 50.000 años, es decir, muchas veces, no tantas a lo mejor como piensan e imaginan, o pueden imaginarse en todo ese tiempo, ¿no? Porque los tiempos de entre vida y vida Ujú. de los seres dependen de su evolución espiritual. Cuanto más evolucionado es el ser, menos tiempo de descanso necesita. Y entonces más pronto puede volver a la Tierra. Cuanto más evolucionado, como les digo, más pronto vuelve. ¿Por qué? Porque va entendiendo que está en una escuela y que de alguna manera entiende que está transitando una escuela en la que debe de aprender para poder pasar a estudiar de una manera consciente y responsable en una escuela superior del ser, no quiere perder tiempo dentro de la escuela. Y en lugar de estar pensando en el recreo y descanso, piensa en el estudio, en Claro. abrazar todo esto, ¿no? Entonces vuelve y se compromete. Quien de alguna forma está menos evolucionado porque presta menos atención a los objetivos espirituales que como ser tiene y está más atento a las cosas superficiales, son personas que se agotan más, que utilizan de una manera más inapropiada las energías, y esto de alguna manera va generando deudas personales con el karma, con la justicia, entonces hace que necesiten de más tiempo de descanso y eso hace que se demore más tiempo en volver a esta tierra. Simplemente quería ponerlos dentro de algún contexto Contexto. para entender que no siempre es que porque pasa tanto tiempo uno tiene muchas encarnaciones, ¿no? Yo he estado cuando ha hecho falta y sí sé que tengo compromiso con compartir enseñanzas, como le digo, siempre he recordado estar compartiendo enseñanzas. Bueno, en definitiva, soy consciente de ser más viejo de lo que parezco. Y sí, Eso he vale. visto la evolución desde hace bastante tiempo. Y bueno, no me pongo a pensar en eso, pero pesa, es decir, como el recordar vidas, a ver, no nos pesa recordar cosas que nos pasaron en esta vida, que nos cuesta a lo mejor observarlas sin que nos afecten. Pesa todo eso, ¿no? Está ahí. Pero no pesa con un dolor, ¿eh? Es una carga del tiempo.
y el estar observando, pero a la vez también nos abre a la compasión más profunda, porque uno va entendiendo que se necesita de un tiempo para el desarrollo y para el entendimiento y el aprendizaje. Entonces, eh, a ver, un pastor se ubica detrás del rebaño, porque el pastor quiere tener delante el rebaño para poder ver su necesidad. Un pastor verdadero hablo, no de estos de la tierra que les gusta ser vistos, porque al que le gusta ser visto se pone adelante, y el que va adelante no ve quién viene detrás. Entonces, ¿qué podrán saber de la necesidad de esas personas? Es decir, ese estar ahí detrás, pendiente y atento a la necesidad de los demás, bueno, lógico que suma cansancios, ¿no? El espíritu es eterno, pero cada vez que hay que tomar una forma física es una energía que se invierte, y es una energía que se invierte que tiene como objetivo multiplicar lo que se trae para bien de todos. Y la manera de multiplicar es compartiendo. Entonces, Sí, bueno, yo me he podido observar, como decía al principio, en ese relato del despertar, ¿no? Compartiendo desde siempre y desde un inicio en la humanidad. Y bueno, eso me condujo a mis orígenes y a mis tiempos y a mi esencia en algún punto. ujú. Y bueno, eso es lo que me da el equilibrio que tengo, mi equilibrio, desde donde intento compartir con los demás. Maravilloso, maravillosa respuesta. Y bueno, voy a hablar ahí con Adela porque todos quedamos con ganas de más de ti, de un Bueno, segundo encuentro. Qué maravilloso. Y quiero decirte, Daniel, que me siento también honrada de poder compartir este espacio contigo, de poder encontrarte en este camino y también abrirte las puertas a que más personas escuchen tu historia y bueno, también puedan acceder a ese conocimiento que es de todos, que como tú dices, no es para unos pocos, sino que está ahí disponible. Qué maravilloso ser humano eres, qué energía tan preciosa tienes. De verdad, honro tu vida, tu alma y todo tu proceso. Y bueno, aquí esta es tu casa. Espero tenerte muy, muy pronto nuevamente. seguramente, seguramente, sin Una, un ningún abrazo problema inmenso nos hasta vamos a allá. encontrar. Gracias, gracias. Igual para todos, gracias. Bueno, y a todos los que se conectaron, gracias. Quedó un poquito extenso, pero vale cada minuto. Y bueno, ya tendremos nuestra segunda parte, se los prometo. Y nos vemos. Gracias. Chao.